esto abrimos la conversación. Si alguien quiere iniciar, si no, derecha, izquierda. Sí. Ok. En el caso de Honduras, que es un país muy particular, tenemos muchos problemas similares como Triángulo Norte, no solamente en el caso de Honduras. Pero justo en nuestro país el 60% de la población vive en extrema pobreza. Esto es dato del 2018. Y 1 de cada 5 hondureños y hondureñas viven en extrema pobreza en las zonas rurales. Es decir, que es todavía más grave, obviamente, que en la zona urbana. Además, no contamos con un sistema de salud que dé respuesta eficiente a todo el país. Eso es una consecuencia de múltiples gobiernos que no han tomado las medidas necesarias para invertir lo que se requiere en salud, educación, salud pública, en prevención. Casi siempre damos respuesta a las pandemias, a las emergencias inmediatas, no siempre prevemos lo que va a suceder a un largo plazo. Además, se hicieron nuevas reformas a la Ley de Protección Social, donde todo el dinero que correspondería a jubilaciones ahora va a dar una respuesta a los servicios de salud. Es decir, que tampoco estamos viendo que la población eventualmente va a envejecer y va a necesitar esa protección social, sino que lo están quitando. Honduras tiene 298 municipios, somos más de 9 millones de personas, el 70% es menor de 30 años, el 39% menor de 19 años. ¿Por qué eso es importante? Porque solamente tenemos 58 centros de atención integral a adolescentes. Es decir, no podemos dar respuesta básica. No tenemos educación sexual integral y esto parte mucho por la falta de secularidad del Estado de Honduras. Hemos tenido a las iglesias tomando decisiones en cuanto a educación sexual integral, políticas de seguridad, todo lo que tiene que ver con la agenda de derechos sexuales y reproductivos, lo cual solo promueve pues, que se repliquen ciertas violencias. Se han aumentado los casos de violencia sexual en los últimos años, en los últimos 3 años, con las diferentes crisis políticas, se empeora la economía del país y consecuentemente no damos una respuesta básica a lo que es siquiera el derecho a la vida digna que tenemos como ciudadanos y ciudadanas. Adicionalmente, se publicó en la Gaceta, que es el diario oficial de Honduras, el nuevo Código Penal, donde obviamente se mantiene el aborto completamente penalizado. Adicionalmente, criminalizan la protesta. Es decir, que si yo me reúno con otra compa a decir cómo quisiera yo mejorar el Estado de Honduras, puedo ser catalogada como terrorista en mi propio país y dar una venia legal en la tipificación actual para que me cataloguen como terrorista. Esa es la realidad. Adicionalmente, les di los datos de jóvenes porque hay algo muy relevante en esto. Las armas están en manos de jóvenes, que son los que están siendo reclutados en los cuerpos de la policía y militares. Adicionalmente, es la sangre de las y los jóvenes que está quedando desparramada en todas las calles de Honduras. La persecución al movimiento estudiantil no es cosa de juego. Y estas son cuestiones que particularmente están sucediendo en el Triángulo Norte. Entonces, ¿cómo estamos viendo? O sea, cuando yo miro la lista de compromisos que se han detallado, yo miro a veces como wow, aquí hay algunos derechos que yo ni siquiera puedo soñar todavía. Y esa es parte de las realidades que vivimos. Las partes de violencia de uno de los países con la tasa más alta de homicidios, estamos viendo que las mujeres nos están asesinando cada vez más de maneras más violentas. Tenemos la tasa más alta de asesinatos a mujeres trans, pero también mujeres lesbianas de Latinoamérica. O sea que eso sigue como un incremento. Es como que viniera un efecto dominó de consecuencias después del golpe de Estado. Es decir, tenemos 10 años de estar teniendo ese tipo de desafíos. Y adicionalmente, el único país de la región que no tiene anticoncepción de emergencia legalizada. Está catalogada como abortiva. Es decir, que nos podrían meter presas, ¿verdad?, por estar promoviendo la anticoncepción de emergencia en cualquier espacio, pero bueno. ¿Cómo hacemos para enfrentar genuinamente estas situaciones? Miren, en Honduras la gente de verdad que está sobreviviendo. Que si tenés un trabajo y podés llevar el pan a la casa, eso ya es una gran ventaja. Que si tenés una ventana de privilegios de poder estar sentado aquí dando esta exposición, esa ya es una gran ventaja que no es ni siquiera de la cuarta parte de la población de nuestro país. Y hay que tenerlo muy claro si vamos a hablar de derechos, que partimos desde un privilegio que nos ha dado haber tenido una educación diferente o siquiera una oportunidad diferente. Se han disparado los casos de suicidios durante este año, durante estos últimos 2 años, con toda la crisis política. Tenemos personas del área de la medicina trabajando en call centers,
y aún así tenemos un déficit en atención médica, porque no nos damos abasto como país. Entonces, claro, el panorama es muy, muy oscuro, muy lamentable, y tampoco quiero proyectar solamente esa imagen, porque sí hay muchas acciones que estamos haciendo para poder fortalecer o cambiar esta realidad, aún sabiendo que no va a suceder probablemente con mi generación, sino que va a suceder por lo menos con 3 generaciones más que tienen que fortalecer sus capacidades para cambiar esta realidad de Honduras. Y nuestra generación debe de garantizar las herramientas, el fortalecimiento de capacidades y la sostenibilidad de los movimientos de jóvenes, para que cuando tengan ya mi edad, que yo tengo 31, pero igual que desde esta edad empiecen a hacer una transición intergeneracional para que la siguiente generación siga abogando por esos derechos. Y esto es algo que apuesta por lo menos la Plataforma de Derechos Aquí Ahora de Honduras, que es fortalecer esas capacidades en adolescentes y jóvenes para sostener esta agenda política. También hacemos incidencia a nivel nacional, regional e internacional para colocar estos temas de agenda como prioritarios. Y sabemos que Honduras no va a negociar. Es más, sabemos que en Centroamérica muy poco se pronuncia a nivel de gobierno dentro de estos diferentes espacios. Entonces, lo otro que hacemos es negociar con países que pueden llevar la batuta de la voz cantante de los espacios políticos, colocar esos temas que para nosotros son prioritarios y que esa agenda realmente camine. También vamos haciendo un monitoreo de las medidas que implementa el Estado de Honduras, para así poder tener la parte documental y de sistematización de procesos que eventualmente den las herramientas para que cuando se dé la oportunidad de negociación real, tengamos esta base científica y documental. Y nos aliamos con diferentes redes que ya están haciendo el trabajo, porque así cuando mañana no exista Right Here, Right Now, por lo menos puede existir otra red que se fortaleció a través de la plataforma y podemos garantizar el trabajo. Esos son mis 7 minutos. Muchísimas gracias. Olvidé mencionarles que está Alan de UNFPA también haciendo